el señor Payo Cubas. ¿Cómo te Bruno, va, Payo? Acércate. Yo estoy muy bien. Y como te dije unos segundos antes, gracias por mantenerme vivo en los medios. ¿Y por qué vivo? Si vos estás vivo, mucha gente... Yo soy un poco paranoico, pero no lejos de la verdad. Hay una suerte de conspiración de que Payo no exista en los medios. Una suerte de... Sí, y no existan las encuestas tampoco. Sí. Pero me tienen sin cuidado porque yo tengo algunas informaciones que sí son interesantes, que echan por tierra cualquier afirmación de encuestas de otros sectores. Sí, no, pero vos no podés no pasás desapercibido jamás. Esa es la verdad de la milanesa. Es más, yo dije más o menos, va a venir Payo hoy, el viernes. Enseguida la audiencia se prende, ¿verdad? A querer escucharte como ahora. Se está viendo la gente en el canal 21 de Tigo Star y te está escuchando en BM Online y en la fanpage de Facebook de Bruno Masi también. Bueno, decime una cosa. Esto que se está moviendo ahí entre bambalinas en el Tribunal Superior de Justicia Electoral respecto a los padrones colorados que van a ser eliminados para las internas de la supuesta concertación. Hasta ahí entendemos, ¿verdad? Yes. ¿Qué va a pasar con todos ustedes? Porque vos también formarías parte de la concertación. Formás, bueno, sí. Por eso. Y todos los otros, las chicas también, Katia, Sole, qué sé yo, Villarejo, el que descabalgó, me enteré ahora, es Carlito Rejala, el primero de ellos que descabalgó ahora. En fin, y ahí entran los liberales también, ¿verdad? Los candidatos, los referentes liberales. ¿Qué va a pasar si esa gente colorada que no está afiliada al partido, o sea, no está afiliada, pero es de un sentir colorado por familia, porque el abuelo, porque el padre, porque el hermano, lo que sea, y supuestamente por tradición va y vota a un colorado, pero en este caso yo creo que ya hay una libertad absoluta, y si ese padrón supuesto no está habilitado, ¿qué va a pasar con esa gente? Porque se las va a excluir. Y ustedes que tienen que tener, porque vos sos colorado también, Payo. Soy hasta hoy. Y bueno, genial. Así como Hugo Tiarribia, lo escuché ayer. Claro. Somos colorados históricos. Y bueno, genial. Y toda esa gente que quiere votar a Payo Cubas, colorado, que quieren votar a Payo Cubas, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo te quedás vos? ¿Estás perdiendo o no en ese aspecto? Pierdo. Hay tres patas de este asunto. Uno son los antecedentes de lo que ocurrió en la concertación en Asunción cuando Mario Ferrero se candidató. 2015. Sí, hace 5 años. Ahí el Tribunal Superior dijo de que se excluyan de los padrones del distrito de Asunción aquellos colorados con una sola afiliación. Porque hay que tener presente que en el Partido Liberal, de 1,5 millones, una sola afiliación, más de la mitad tienen doble afiliación. O sea, si se excluyen a los colorados, también le va a caer el hacha en el pie a los propios liberales, ¿no? Porque hay... Es una suerte de cerro porteño. Yes. Y también el tema de los colorados. Ahí te doy la segunda pata. Perdón, y te culmino la primera. Lo que se hizo fue... los apoderados de la ANR, que está sobre la calle 25 de Mayo, acudieron en una inconstitucionalidad a la Corte. Y ahí está durmiendo eso, hace 5 años. Entonces se suspenden todos los efectos. Te haya dado el TSJE razón o no. Muere allí. 2. El tema de que el Partido Colorado, que en cuanto a afiliados, tiene 2,5 millones. Pero no votan 600 y pico mil nomás en las internas. Así fue la última vez. Y luego en la general, el candidato la otra obtuvo 1.200.000, 1.300.000, ¿no? 3 puntos atrás de Efraín. Es decir, que están libres hoy 1.900.000 colorados afiliados. Ahora, hay que distinguir ahí si tienen 1 o 2 afiliaciones. Cualquiera fuera el caso, si el TSJE saca con múltiple afiliación o con una afiliación o acuden en inconstitucionalidad, los 2.500 posiblemente van a quedar afuera. Todos sabemos eso. ¿Así? Todos sabemos que eso va a ocurrir. ¿Vos sos consciente de eso? Claro que eso. Pero el discurso justamente es que participen todos.
que ellos nos saquen. Sí, eso es justamente el objetivo de todo el mundo. La miel de este asunto. Ahora, vamos a esta cuestión. Yo planteé en la concertación que se redacte de esta forma el uso del padrón. En primer lugar, que se use el registro cívico permanente, coma, o en su defecto se haga un sondeo de 100 equipos que levanten 100 encuestas en la primera semana de agosto. ¿Por qué en la primera semana de agosto? Porque el T de la concertación tiene que formalizar las precandidaturas de todos los candidatos a presidente, senador y diputado de la concertación el 31 de agosto. Entonces, en esa primera semana, con los equipos van a la casa tuya y te preguntan, ¿quién es el mayor de la casa? Vos, ok. Este es el link en donde tenés que entrar. Ahí vos entras, votás con un software que tiene que estar, que goce de la aquiescencia de todos los que están en la concertación. Y se refleja en su nueva pantalla. Sí. Del viernes al domingo. El que ganó en ese sondeo virtualmente es el candidato de la concertación. Excepto que la mesa de presidentes, que hoy son más de 50 integrantes, más de 50. Sí, hay 28 partidos, hay 20 y pico de movimientos. O sea que es bien variopinta la cuestión allí. Digan, ese sondeo no sirve en singular y no homologue el sondeo. Que alguien diga, mira, acá hubo trampa, esto no fue así, etcétera, etcétera. Ok, entonces esa es la segunda pista del cassette. Sí. Y luego, la tercera y definitiva es de que, habiendo pasado por estas dos, que se use nomás el padrón nacional sin todos aquellos que estén afiliados a uno o dos partidos. Entonces, ¿qué va a quedar? Y van a quedar unos 2 millones en el padrón de la concertación, y los propios liberales van a quedar también, no lo digo peyorativamente, disminuidos a unos 800,000 más o menos, ¿no? Los chicos jóvenes hoy son 500,000 los que entraron por inscripción automática, van a votar por primera vez, Sí, claro. Y después gente de distintos otros partidos que no están afiliados. O sea, allí en todo caso se va a definir en la interna de diciembre el tema. Y bueno, pero vos crees de que todo va a salir organizadamente, o cómo es el asunto, o que va a entrar una mano negra por detrás ahí por ciertos intereses. No, en lo que hace a la gente de la concertación, aquí todos somos zorros ya en este asunto, ¿verdad? Zorros somos todos, sí. Parecemos así mansos, pero en cuanto a tácticas electorales, claro. No se va a dar la cordialidad, pues se impone a modo de aceite en esta maquinaria, cosa que yo en el Senado yo no puse el aceite para la cordialidad con los perros, no pusiste para fundirlo el motor, y me fundieron a mí, ¿verdad? Ok. Acá se va a imponer eso. ¿Qué vas a firmar hoy vos ahí en el Tribunal Superior? Hoy se va a firmar, hoy en el PRF. Claro, perdón. Ahí donde está Guillermo Ferreira. Exactamente. ¿Qué se va a firmar hoy supuestamente? Se va a firmar el preacuerdo en líneas generales. Porque hoy, en el afán de que ya sepamos quiénes están y quiénes no están. ¿Pero qué cambio? ¿Qué se va a firmar? No, ¿qué cambio con esto que se está escuchando se daría ante esa suscripción que van a hacer ahí ustedes, que esa firma que van a hacer? Este es un contrato privado aún, pero hay que tener presente que la concertación debe presentar en junio, el 17, si mal no recuerdo, el acuerdo final. Y protocolizado ante escribano. 17 de junio. Sí. Se solicita el reconocimiento de la concertación. O sea, de hoy al 17 pueden haber cambios también. No, van a haber, porque lo de hoy es meramente enunciativo. Enunciativo. Sí. Yes. Entonces, el 17 se presenta la solicitud de reconocimiento. Por eso que hay que prever estos estadios que yo te acabo de decir. 3. Y luego, en julio, el 20 o 20 y pico, se reconoce la concertación. Y eso significa
aprobar el acuerdo. ¿Capiche? Bueno, Payo Cuba, dice que vos vivís en Ciudad del Este, tenés una mansión allá, tenés otra casa en Encarnación o tenés un Payo móvil. Y otra en el Country Club de paso, ¿verdad? Yo no tengo, como creo que te dije la otra vez, ni una cucharada de tierra. Así, claro. No, bueno, esa es una opinión mía personal en cuanto a al título de la tierra, sí, o del aire o del hoy fuego. Hoy es el día de la tierra. Hoy es el día de la tierra. Yes, the earth. Y yo en este momento vivo en un carromato que es estirado por un vehículo año 2000. Payo móvil. Un Payo móvil. Sí. Mejoró inclusive, que mejoraron mis dependencias. De pasar de un... ¿cómo es que se llama? De un kitchenette estilo japonés. Ahora pasé a uno con 2 camas, una pequeña bacha que también se estira, que me permitió un amigo mío de infancia de Villarrica que usaba eso para los rallies. Y anoche ya pernocté en él, acá en Asunción. Sí. Y ¿Cómo se llama el amigo? Se llama Emilio Gotze. Gotze. Emilio Gotze. Sí, un abrazo grande a Emilio Gotze. Un tipo muy inteligente. Sí. Bueno, y le agradezco. Yo estimo... Muy buena gente. Él siempre está en estas Emilio cuestiones cívicas. Sí. Sus hermanos son mis amigos también. Sus padres, Teobaldo, también de la misma papá. Bueno, entonces vos te movés con ese Payo móvil. Yes. Me muevo, duermo, como... yo cocino todas las noches. Y vos sabés que el hecho de tener siempre una ollita allí con algo hirviendo hace que la gente se sienta en su casa, por más que estemos en la calle, ¿verdad? Porque dicen que los grandes tratos se hacen siempre con el olor de la cocina, que es donde nosotros nos sentimos seguros. Los chinos, claro. Puta, te llevan a comer siempre, ¿no? Y Bill Gates, de ayer, me contaron, ¿verdad? Yo soy, como te dije, un chismoso matriculado. También tiene en su oficina una cocinita que algo siempre se está haciendo allí, ¿verdad? Y entonces, eso le motiva. No, claro, vos llegás, la cocina es el lugar donde la gente se abre. Así mismo. Y bueno, yo pretendo hacer eso también con el carro móvil. Bueno, qué fabuloso. Bueno, vos sos consciente, Payo, que estás como la opción más radical de la política, por ejemplo. O sea, los analistas dicen, a mayor rabia popular, mayor cantidad de votos a este señor, Payo Cubas. Y en una recta, por ejemplo, en una línea recta imaginaria, estás en la punta más reformista y revolucionaria. Y en la otra punta, la más extrema del conservadurismo. ¿A quiénes vos pondrías en esa otra punta? ¿A Santi, a Velázquez o a Burt? Yo creo que... ¿Difícil esta pregunta? No, muy... que me encanta, pues vamos a entrar en Honduras allí, ¿no? Hablar de una cuestión ideológica en Paraguay hoy no es tabú, es absoluto desconocimiento. Ahí tenés el caso de la ANR, un partido nacionalista y agrarista que no protege las fronteras, por ejemplo, ¿verdad? Acude a concesiones privadas, cuando es, según el ideario, es de corte ni siquiera socialista, sino que el Estado regula las actividades comerciales, regula, no interviene. Natalicio, por ejemplo, siento esas bases. Y en cambio, tenemos hoy a gente que dirige ese partido, que históricamente no son luego colorados, ni Carte, ni Aliana, ni el Santi, ¿verdad? Son candidaturas espontáneas, surgidas de la necesidad de una estructura que no tiene ideología más que el verde del dinero, ¿no? Claro, entonces, hablar de un tema ideológico hoy, adjudicarle, por ejemplo, al PLRA, que son consecuentes con una actitud liberal, individualista, de libre mercado, hemos visto que con Franco no ocurrió eso, ¿verdad? Al contrario, el representante del Partido Liberal terminó siendo más permisivo en cuanto al gobierno, el Estado en las cuestiones, ¿no? Lugo, si Lugo hubiera sido realmente un socialista de la Segunda Internacional, estos son temas que poca gente discute, y te agradezco que me hayas preguntado. Marx, Segunda Internacional, Tercera Internacional Lenin, Cuarta trotskista y ahora una quinta. Lugo supuestamente la segunda.
la socialdemocracia. Un día como hoy nacía Lenin. Wow, qué lindo. Lindo, a pesar que no soy marxista, ¿no? Pero bueno. No, recuerdo, ¿no? Sí, es. ¿Por qué no estableció luego relaciones con la China continental? Si él era el socialista, porque tenía cosas que proteger y dinero y estancias que cuidar. Entonces no se salió de la línea de Taiwán. Esa fue una cuestión triste. Muy interesante. Mira, mi cuarto decreto es establecer relaciones diplomáticas con la China continental. Sí. Claro, porque... Cuarto decreto. Cuarto decreto. ¿Por qué? Porque el presidente, atribución constitucional, es establecer las relaciones diplomáticas per se, unilateralmente, con quien se le antoje. Sí, sí, sí. Yo estudié en Taiwán. Me encanta Chiang Kai-shek, me encanta Sun Yat-sen, conozco los 3 principios del pueblo, todo lo que hace la guerra política, que les agradezco muchísimo. Pero, ¿quién es el segundo mayor comprador de nuestra agroexportación y algunas cuestiones manufacturadas? La República Popular China. Entonces, Pekín. Claro, es indudable. Es una cuestión muy interesante esa. Sí, pero ahí vas a chocar con Estados Unidos acá, por lo menos. No, yo creo que mira, Nicaragua hubiera chocado ya ahora hace un mes. San Salvador, El Salvador con Bukele, hace un mes también dejaron de tener relaciones con Taiwán. Sí. O sea, Estados Unidos en esa cuestión yo creo que es voluble, ¿no? Pero nosotros estamos aferrados a lo que supuestamente indica Estados Unidos a través de Taiwán. O sea que somos fieles a Taiwán. Nosotros no podemos ni siquiera otear el horizonte y mirar hacia la China de Pekín. Porque somos el último país en Latinoamérica con relaciones diplomáticas con Taiwán. Así mismo es. Y bueno, y por eso. Y el país más grande también. El país más grande. De todas las otras. Yes. Para con Taiwán, digamos. O sea, Taiwán es un mundo de son relaciones 40 internacionales. Millones de habitantes contra 1.500 millones de habitantes. Sí. Son 36.000 kilómetros. 36. Sí. 36, 11.000. Ahí hay una confusión, una dislexia mía entre el 11 y 36. Pero como fuere, hoy intermediarios sacan pingües beneficios de esta situación. 1.400 millones de habitantes tiene China. O más quizás, yo no sé exactamente. ¿Verdad? No, y la India tiene 1.300.000, mira, o sea, 100 millones menos. Y la gente dice que en Paraguay hay que disminuir la tasa de natalidad. ¿Craso error? Claro. Bueno, ¿y cómo? Pero vamos a nuestro terreno otra vez. Esto de la política, porque me interesa, hay mucha gente que quiere escucharte. ¿Cómo vas a vencer justamente, pretender vencer la estructura de los partidos tradicionales en este transitar tuyo para el sillón de López del 2023? ¿Cómo vas a hacer eso? Primero, venciéndome a mí mismo. ¿Cómo me venzo a mí mismo? ¿Cómo? No estableciendo alianzas coyunturales, circunstanciales, con gente o insignias de sectores que no son propicios para este país, en el buen sentido de la palabra. En el establecer esa alianza, pareciera romántica, pero con la población como vengo haciendo. Si el día de mañana los Llanos, los Zavala, los Riera me quieren sacar de la presidencia, comisión con Lugo, me encadeno al Palacio de López y le pido a la población que en 10.000 como mínimo manifestantes rodeen ese parlamento. Si yo soy honesto, si yo manejo con mano férrea pero con justicia al país, yo te puedo asegurar que vamos a tener 10.000 y más en esa plaza el día que intenten hacer eso. Agendita, bebé. Decime una cosa, ya que mencionaste a Riera y a Zavala, esto que hicieron o que propusieron ellos, no sé en qué terminó, para interrumpir, o sea, carcelariamente a aquellos que neutralizan la viabilidad nacional. ¿Vos estás de acuerdo o en desacuerdo con eso? Total desacuerdo. Hoy vos hablabas de los conservadores. Sí. Ellos ni siquiera son conservadores, son reaccionarios. El reaccionario es aquel que ni siquiera, no es que no quiere que cambien las cosas, sino que vuelvan a ser como antes. Yo no sería reformista, sería desde ese catalejo sería progresista.
Bueno, muy bien. ¿Y cuál sería, por ejemplo, bueno, supongamos, si las elecciones fueran hoy, Santi Peña candidato Colorado, figurativamente, ¿cómo vos harías? Y todos votarían ahí a favor de Santi y no a favor de los Colorados, y no a favor de Payo. ¿Cómo harías vos para atraer la atención de aquellos colorados que no están ni con el uno ni con el otro de las dos facciones que se sabe que son las que están pujando para el 18 de diciembre, y vos querrías traer agua a tu molino en ese aspecto eleccionario o eleccionariamente? ¿Cómo harías para el mundo colorado, digamos? Los colorados saben que yo soy colorado. ¿Sí? No estaré afiliado a ese prostíbulo de la calle 25 de Mayo, ¿no? De donde me echaron 2 veces, ¿verdad? Es el único prostíbulo que funciona de día. Claro, a mí me echaron cuando lo apoyé a Guillermo Caballero Vargas, que era bisnieto de Bernardino. Sí. De luego me volvieron a echar. La primera vez en la época de Stroessner, porque yo cometí lo que se llamaba asonada, motín, sedición contra el Estado. Ley 611 y me fui a Tacumbú con otros compañeros, ¿no? Y luego el tema de Caballero Vargas, donde fuimos expulsados varios, entre ellos un amigo que ya falleció, que es Vasilio Nikiforov, ¿no? Ah, sí, Basilio, claro. Con ese perfil, ¿no? Y bueno, trabajé con la gente del Mopoco, el movimiento ético y doctrinario se fundó en mi casa, ¿no? En ese momento, para los tradicionalistas, entre quienes estaban, por ejemplo, Huguito Estigarribia, ¿no? Estaban Carlín, estaban Seifar, estaban Palumbo, Papuchín y otros cuantos que se movían ya un poquito de forma, eran díscolos ya, ¿no? Martín Palumbo. Sí, Martín Palumbo, que falleció hace poco. Mira un poco. Lamentablemente, hace un año creo que falleció. Hasta el propio Bola Mayor estaba allí. Aunque no lo creas. Villa Mayor. Bueno, decime, y no sé si completaste lo que te pregunté. No. Entonces, el discurso es así. Reicota y Lorelomita, pero Oreviata. Van a estar en línea, alineados, pero van a ser felices. Yo he llegado a y eso decía también Lino Oviedo. No sé si así. No, él hablaba de alinear como vela, a los delincuentes, ¿no? Sí, yo iba a alinear como vela, o sea, no como vela, ¿verdad? A la población. Así, claro. ¿Hace falta entonces una mano rígida acá? No, vos sabés que... ¿Hace falta o no? Sí, mucha falta. Mucha falta. Yo llegué a la conclusión de que los paraguayos ni toman la decisión acertada, ni la equivocada, y la peor de todas es que ni siquiera toman decisión en su quehacer diario. Sí. A medida que voy yo conociendo a mis compatriotas, me doy cuenta que si vos no le decís no hace. No, si vos le das a su libre albedrío decidir la colocación de una ventana, no lo va a hacer. Le tenés que decir, en Moisés, esta ventana, allí me lo pones. En 5 minutos, Pañamembe. Y está feliz. Porque eso es una condición atávica nuestra. Y es otra cosa. La democracia no va a llegar a Paraguay. No va a llegar. Nunca jamás. La civilización nació entre el Tigre y el Éufrates. Sí. Fue luego a Mesopotamia. Luego fue allá a los fenicios que dominaban el Mediterráneo. Después a Grecia, a Roma, Península Ibérica, Inglaterra. Per saltum al Atlántico vino a América. Y nuevamente la marcha al oeste, ¿no? Japón, los tigres del Asia. Y ahora ¿dónde irrumpe? En China. La civilización. Y jamás fue al sur del mundo, excepto por una cuestión migratoria y una cuestión aséptica, Australia. Pero en ningún otro lugar se ha dado eso. Entonces, pensar que nosotros vamos a decidir las cuestiones en votaciones según nuestro leal saber y entender, así como estamos hoy, con esta falta de ilustración, con esta... Falta de ilustración, qué bien pintaste. Esta falta de ilustración. No es de educación. Falta de ilustración. Ilógico. Pues no se muestra nada, no se esclarece nada tampoco. Podemos ser inteligentes. Pero si no tenés la ilustración, no se produce esa sinergia en el ser humano. Y en el Paraguay, ¿cuántos han dicho eso? Ya lo dijo Helio con el hueso perdido. Ya lo dijo Cecilio va en tonos bien fuertes que no estaba equivocado, ¿verdad? Ya lo dijeron miles, pero acá pues los perros esperan que se vaya Santi, que les sonría. Vení acá, yo bailo contigo, no sé qué puta. Y los están poniendo de 4, ¿verdad?
¿Entendés? Y yo voy y le digo, miren, señor, así va a ser la reunión. No me van a hablar hasta que yo termine. Después me hacen las preguntas. Y no me interrumpen. Una suerte de Putin hay que ser entonces, ¿o no? Y es una suerte de maestra de antaño. En donde la maestra que con la regla te ilustraba. Te ilustraba y te encajaba un reglazo. Y éramos felices. No con Stroessner, que era tirano, esa otra cosa ya. Bueno, pero tuvo... hay que también decir de que las cosas se hicieron... Lo poco que se avanzó en un montón de historias infraestructurales y cosas así, inclusive ese camino al este, las líneas aéreas paraguayas que por primera vez se daban, o los buques que cruzaban los mares, eso no se dio nunca antes. Claro. Te quiero decir que eso... Todos fueron en este país estronistas, del 54 al 59. Sí. Quizás algunos resquicios como Bart y otros que tenían una actitud ideológica diferente totalmente. O sea, del 54 al 89. Al 59. Al 59, sí. En el 59 se rompe el tema de los colorados del Mopoco, Gualdino Ramón y otros, ¿no? En el 56 ya hubo problemas con Epifanio, pero aún así Stroessner se mantuvo en una actitud correcta, honesta, etcétera. Después después se difuminó. Ya a partir de los años 60 y ya abrevó ese tema del plan Marshall y del tema contra el comunismo ya en el contexto de la Guerra Fría. En esa reunión allá en Panamá creo que comenzó ahí. Con Torrijos, va. No, con el representante de Estados Unidos, el presidente. Mira un poco. En Panamá, sí. Puede ser. Eso fue creo que en el 61, si mal no recuerdo, por ahí. Después, en los años 70, la denominada oligarquía paraguaya, que siempre vivió, increíble, la oligarquía paraguaya colorada siempre vivió entre la calle España, Perú, Brasil y 25 de mayo. Ese es el country citadino de ellos, los Argaña, un gran señor, los Peña, Romero Pereira. Por ahí, exactamente, el padre de Tomás. Sí, Tomás. Que fue presidente interino, inclusive, ¿no? El Paraguay. Los etcétera, los Saldívar, allí. Esa oligarquía es la que siempre tiene el látigo final contra el que gobierna. Sí. Claro. El látigo final. El latigazo vino ¿de dónde? De ese sector. El instrumento, el general Rodríguez. Claro. Ahí los golpearon, ¿no? Porque esa militancia no ilustrada, no inteligente, sedienta de dinero, se impuso. Y tuvieron que hacer lo que siempre hacen esta burguesía, ni siquiera la alta burguesía, pero es la más ilustrada. A esa burguesía yo tengo que acudir, y acudo en programas como los tuyos, donde me puedo desarrollar estas teorías, y no con un sentido meramente electoral. Porque vos sos muy intelectual. Quizás, pero... No, ¿cómo quizás? Mis profesores fueron magníficos. La gente te tiene como un gran intelectual a vos. Vos sabés que el padre Alonso de las Heras era un capo total. Bueno. El Ramiro Domínguez, mis profesores, el profesor González Canales y otros, ¿verdad?, que me enseñaron a conjugar. Por ejemplo, a veces escucho habemos. Nicanor dice habemos. No existe esa palabra habemos. Hubo. Calderón de la Barca, con cierta discrecionalidad, utilizó eso en La vida es sueño, habemos, y con cursiva. Y los perros te dicen, habemos muchos ciudadanos. Chapoina, o te dicen, vayamos. Que yo vaya, no es que yo vaya. Me voy en Asunción. Eso también tiene consecuencias de la simbiosis. O chocó por la columna, chocó contra la columna. Y lo que es peor, muchos periodistas te dicen, sufrió un rapto el empresario fulano. Rapto es con fines sexuales. Secuestro es
cambio de dinero. O sea, que vos le estás diciendo que fue violado. Que lo están poniendo de 4 en su secuestrador y que no piden dinero. Dale con el rapto, dale con el secuestro. Pero la gran pelota. Bueno, ¿cuál sería el eje principal, a ver, de tu plan de gobierno? Payo, bueno, Cubas presidente, por ejemplo. La tierra. La tierra. Hoy es el día de la tierra. Pero yo te digo, la tierra en cuanto a la tenencia, no a la propiedad de la tierra, a la tenencia. Tenencia de la tierra. Tenencia de la tierra. A través del comodato, que podemos entrar en detalles luego, y la reversión de tierras al Estado de todos aquellos latifundios, que no es la mala palabra, si están bien explotados, que tengan más de 5.000 hectáreas en el Paraguay. Hoy el Estatuto Agrario habla de 10 y 20.000. Hay que reformar eso. Hay que reformar. 5.000 ya es suficiente para joder con la tierra. 1. 2. Unificación de las fuerzas públicas en una sola. Policía militarizada. O sea, no policía y no militares, sino unirlas y que cumplan con las funciones de soberanía. Por supuesto. Y tenemos 50.000 uniformados hoy. Nosotros con 10.000 y habiendo renunciado a la guerra, estamos perfectos con 10.000. ¿Con quién vamos a pelearnos nosotros? Entre nosotros, Manté, ¿verdad? 2. 3. La disminución, por supuesto, de la cantidad de funcionarios sin echarlos. Vegetativamente, más que se disminuya, de 380.000 a 200.000 en 5 años. Muy bien. ¿Y qué hacen los otros? ¿Qué harían? Bueno, es así. El que renuncia no se cubre su cargo, el que muere, el que se jubila, ni el contratado cuando termina. Acá ocurre que el permanente tiene un cargo, o el contratado, y ya excedió los 2 años y continúa, ¿verdad? Entonces, esa persona muere y viene un contratado o permanente y ocupa ese lugar, pero se produce un efecto dominó en donde ese que ocupa el cargo a su vez produce una vacancia y la vacancia es llenada por exógenamente, ¿no? Sí, entiendo. Y si nosotros eso nomás y otra cosa, motivando en cooperativas a los funcionarios públicos, siempre dije yo eso, a jubilarse antes de tiempo y que esas cooperativas de jubilados tengan mayor cantidad de puntos en cuanto a provisión de bienes y servicios al Estado. Qué bueno, qué bueno. Y vos estás con esto que se aprobó ahora, la prohibición de cupos de combustible a instituciones públicas por parte del Senado. ¿Estás de acuerdo con eso? Eso yo planteé ya en la Cámara de Senadores, ¿verdad? Sí, che. Yo muchas cosas que planteé y que ahora los perros se ufanan. Está bien, nadie es propietario de ningún derecho intelectual, porque eso se nos dio a todos, ¿no? Claro. Sí. ¿Estás de acuerdo con eso? Pero lógico. Yo también. Es más, acá hay que ajustarse el cinto. No puede ganar un senador más de 10 millones de guaraníes. Cuando yo propuse eso, me dijo Filisola que él no iba a poder pagar sus cuentas. Chato Apuá dijo que él se iba a convertir en un empleado de su señora. Desiré dijo que ella tiene muchas cuentas que pagar. Pero la gran puta. 40 millones de guaraníes y más la coima que recibe cada senador semanalmente de $10,000. ¿Semanalmente? No el que se calla, 10,000. Sí. El que se porta bien, 20,000. Sí. El que está a favor como Calé y compañía, 30,000 a la semana, que se traducen en contenedores que no son afectados por gravamen alguno, ni arancel ni tasa. Y ese contenedor ellos disponen de la venta. Y ahí hay un impuesto de $30,000, pero ellos venden en 10,000. El único que no recibe eso es Pedro Santa Cruz. Sí. Cuando a mí me ofreció, no, gracias. Entonces, ese fue el pecado, el no aceptar entrar en el juego. Sí, los maletines, digamos, o el sobre. Decimos una cosa, la reforma del Estado, vos sos partidario de la reforma del Estado porque creemos que es muy importante y necesaria, y la justicia también debería de ser reformada, la justicia, como la elección de los magistrados, por ejemplo. ¿Eso es importante o no? Primero, yo de manera dialéctica te diría, ¿qué Estado? ¿Qué Estado? ¿Qué Estado? Los conceptos hay que ilustrarle a la gente. Gobierno es una cosa, 3 poderes. Estado es otra cosa. País es otra cosa,
Nación es otra cosa. Explícanos un poco Bueno, la diferencia. el Estado es aquel que hemos convenido que exista para que podamos vivir armónicamente y todos disfrutar de los beneficios a través de nuestro aporte fiscal, que debe distribuirse en forma equitativa, no igualitaria como hoy. El que más tiene paga más, el que menos tiene paga menos. Sí. Nada de estos impuestos indirectos que nos revientan a todo, IVA, impuestos directos al consumo y compañía, y los impuestos directos, ni ahí. IRP. ¿Cómo se arregla todo y eso? Bueno, el impuesto inmobiliario, no podemos pagar hoy lo que paga impuesto inmobiliario, que pagas un precio fiscal. Claro. La puta, perdón. El IMAGRO. El IMAGRO nos mete al Estado 10 millones de dólares al año. Y tiene que ver con el tema de la soja y toda la historia. Una locura. La nación es el sentimiento que se esparce. Los paraguayos están. Hay nación paraguaya en España, en la calle, etcétera. Y una diáspora, ¿no? Después el gobierno, que es el temporal dentro del Estado, ¿no? Y el país que nosotros todos amamos, pero no amamos nuestro gobierno, ¿no? Entonces, el país que todos amamos, pero no precisamente el gobierno. Yo amo mi país. Sí. Por eso que es injusto decir que Paraguay es acá. Algunos dicen, no, amamos nuestro país, no amamos nuestro gobierno. Es otra cosa, ¿verdad? Sí, muy distinta. ¿Verdad? Y el tema de la justicia. ¿Y qué pasa un paraguayo como presidente de Paraguay? Un paraguayo que nació en Estados Unidos. Él es el único que se llama paraguayo. Claro. Esa es la presidente impronta de Paraguay. Un paraguayo presidente de Paraguay. Qué fabuloso. Está como campaña. Espectacular. Sí, señor. Un paraguayo. Y el paraguayo quiere decir que es patriota, es consciente, tiene un montón de cualidades, de condiciones, es humano. Y no está apegado al dinero en función de gobierno. Un paraguayo presidente de Paraguay. Qué lindo. Ese fue el sello caliente, hirviendo, al rojo que me puso mi padre acá, ¿verdad? Y vos sabés que en los niños influye muchísimo el nombre. Ah, sí, claro. Bueno, pero se te conoce como Payo. Payo, que es una contracción. Sí, no, ya sé. Pero yo creo que tenés que despertar, sacar el velo de Payo y agrandarlo y poner paraguayo. Yes. Yo creo que ahora es el momento de poner ahora eso. Es. Paraguayo, un paraguayo para Paraguay. Qué lindo. Inclusive me está dando una buena idea. En la interna de la concertación, nosotros podemos poner el nombre de nuestro proyecto. Sí, paraguayo 2023. Y que los perros sepan que ahí estamos, ¿no? Claro, por ejemplo. Eso nomás. Síntesis. Que me dijiste el tema de la justicia. Sí, de la justicia. ¿Qué pasa con nuestra justicia? Tenemos que reformarla también. Con nuestra justicia no pasa nada. Con el Poder Judicial sí. Bueno, sí, solamente que la justicia, que es inmanente, un principio, no tiene domicilio en Paraguay. El Poder Judicial totalmente veteado por la impunidad, por la corrupción, con la complicidad, con el cafichereato. Bueno, el Consejo de la Magistratura no puede estar integrado por representantes de otros poderes del Estado que al unísono conspiran en favor de sus propios bolsillos. Por ejecutivo, representante en el Consejo de Magistratura, Corte Suprema, senadores, diputados. ¿Cómo pico yo siendo senador? Yo, por ejemplo, siendo senador, voté para 2 miembros de la Corte. Y hay una colisión de intereses. Yo no me puedo ir después a un problema, me sacan el fuero, lo que fuere, y ellos tienen que dictaminar sobre la cuestión. Y yo definí la vida de ellos como senador. Ese Consejo de la Magistratura tiene que estar integrado por gente con sentido común, con experiencia de vida y que goce de alguna notoriedad, no necesariamente de dinero, sino que de buen parecer. Sí, de know-how, digamos, de experiencia. Bueno, ya dijiste que vos formás parte de la concertación, que hasta ahora yo no me cierro de la concertación, porque no es la concertación que yo soñaba e imaginaba, ¿verdad? Bueno. A padrón abierto y qué sé yo, que vos puedas competir al igual que todos los otros que están ahí, o sea, que a vos se te pueda, digamos, apoyar a través del voto, así como apoyar
a Villarejo, a Katia, a no sé quién, a no sé cuánto, Claro. incluso a Euclides, que ahora dice que va a salir ahí de la Cancillería. Ojalá que entre en el ruedo. Y por Al eso, igual que Chilaver. Ojalá que todos ¿qué pasa con entremos. Chilaver? ¿Vos estabas hablando con él? No, yo nunca hablé con él. ¿Nunca hablaste? No, que no lo conozca, sí, personalmente. Pero vos sabés que En radio alguna vez. se unieron los nombres. O sea, Payo Chila va. sí, más o menos. Escuché No, yo. él dice que yo soy lo peor que pudo haberle ocurrido a la política paraguaya. ¿Verdad? Te dije. Yo nunca dije nada de él, ¿no? Alguna vez hablé con él por radio, porque hacía un programa en 1 de marzo, creo, con alguien de ahí. Pero hubo poca interacción verbal a través del teléfono. Ahora, ¿qué pasa con lo que voy a decir la concertación? Lo que puede ocurrir acá no es culpa de la concertación, ni de sus integrantes. Vendría a consecuencia de las normas que pueden imponernos a través del TSJE, Tribunal de Justicia. que pueda actuar hasta quizás con justicia. Pero son los apoderados de la ANR los que van a chutar la pelota fuera de la cancha cuando eso vaya a la corte. ¿Por qué Porque ahí estás se aseverando eso? suspende, o sea, la inconstitucionalidad es a lo que se acude a la corte cuando hay una resolución judicial o administrativa. Entonces, cuando vos recurrís, se congela todo. En el caso del 2015 que recordábamos hoy, está congelado eso hace 6 años. Como yo te decía hoy, está en las calendas griegas. En las calendas griegas, sí. Right. Hace rato no escuchaba esa expresión. Entonces, Calendas griegas, sí. Por no, supuesto que no sé qué era antes de calenda, pero algo que se congela. El carajo, sabemos, es el mástil allá arriba. Sí. El capitán le dice, vaya al carajo, era allá arriba, castigado. En el carajo era el... en donde gritaban ahí veo tierra o lo que fuera. Pero otra vez sería como en el nido ese. El que estuvo allá arriba cuando el Titanic chocó con el iceberg, Right. se vio lamentablemente tarde la cuestión y ese transatlántico se fue y se invistió ahí. Bueno, en fin, hacía mucho Ofri. Está muy bien todo lo que estamos... vos sos partidario del libre mercado, por ejemplo. Total, excepto... Vamos a ciertos casos típicos. INC es del Estado y la riqueza. INC. Industria Nacional del Cemento. Industria Nacional. ¿No puede haber del sector privado un tipo como Cartes que ponga una industria al lado y que succione la explotación de ese mineral que es útil para todos nosotros? Yo planteé en los años 90, siendo diputado, de que todas las rutas de más de 25 kilómetros en aquella época ya sean hechos de cemento y dejemos de lado el pavimento flexible. Lo mismo en el futuro. En todas partes del mundo, inclusive en Brasil, la Camargo Correa, que es una antiquísima área. Una gran empresa. La primera inversión es de 5% menos en el cemento ya hoy que con relación al cemento negro o flexible, ¿no? El pavimento, vamos a distinguir, ¿no? El pavimento. Y otra cosa, la manutención del cemento se hace recién a los 20 años. La manutención del asfalto a los 5 o antes. Acá se hace... Y lógico, porque cada vez que llueve... Entonces, ahí no tiene que haber, de mi modesto punto de vista, libre competencia. Si el Estado se administra bien, el Estado maneja el cemento en este país. La refinería Petropar tiene que volver a funcionar. Eso Nicanor sacó en el 2004 y empezó a importar el combustible. Y no debe ser así. La refinería Petropar tiene que refinar crudo y tiene que poner un precio de referencia. Que los otros vendan más caro si quieren, pero sin subsidio. Evitando todo gasto superfluos de los funcionarios de Petropar. Eso tiene que funcionar con un precio bastante ecuánime y sin mayor lucro, o sin lucro luego si es posible, sino que empaten con los gastos eventuales administrativos y de gasto de personal. El tema de la tierra, eso ya dijiste. ya dije. Pero ¿cómo vos? Y otras en ciertas cosas el Estado tiene que intervenir. No intervenir, regular. En otras cosas, libre albedrío. Decime, ¿y cómo vos controlarías
la corrupción en la función pública? Porque eso es prioritario. ¿Cómo se puede erosionar un tanto, empezar a paliar esa historia? ¿Cómo se puede hacer eso? Claro, la corrupción no es el problema, es la impunidad. Yo puedo ser un gran bandido, pero me pillan y acá no te vas preso, ¿verdad? La impunidad es el problema en cualquier parte del mundo. Eso se corregiría con establecer ciertas medidas. Yo presenté el proyecto de ley que no se aceptó, la no prescripción de delitos o crímenes contra los bienes del Estado. Llámese cohecho, llámese evasión de impuestos, llámese lavado de dinero, etcétera, etcétera. Con cárceles a partir de 5 años, o sea que serían crímenes. Y otra cosa, la reforma a la Constitución, que vuelva a parecer ser una cuestión remanida, pero la pena de muerte. En Estados Unidos hoy se vuelve ya en el papel al fusilamiento. ¿Y vos sos partidario de eso? Del fusilamiento, sí. A aquellos que roban del Estado. Sí. En Estados Unidos hoy hay 2 tipos de penas, nomás que vos ya podés elegir estando. ¿Cómo cambió Singapur, por ejemplo? A balazos. ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió Paraguay con Stroessner? A sablazos. El resto es voulez-vous con soda en francés, ¿verdad? Voulez-vous con soda, ¿verdad? Bueno, queremos agradecer la cantidad impresionante de mensajes a todos los fanáticos de Payo que lo están viendo por la fanpage de Facebook, así que muchas gracias DJ Cool, que también es el que está controlando, así como Marcelo Fernández, la presencia acá de Payo. 5 minutos de las 12, en vivo estamos. Y la consulta era cómo controlar la altísima corrupción en la función pública, porque está diciendo la impunidad, voy a decir, pero tiene que funcionar entonces la justicia también, ¿verdad? El Poder Judicial. El Poder Judicial, porque si no estamos en la misma. ¿Y sabes cómo empieza eso? Es una pirámide. Si el que está arriba es duro consigo mismo, como decía Víctor Raúl Benítez, el que estuvo acá, Víctor, muy interesante lo que dijo, ¿no? Sí. Que sufra, que ofrezca su propia carne en este proceso. Yo ofrezco mi propia carne. Me calienta. Si llego, llego. Si no llego, por lo menos voy a morir pensando que compré el ticket para entrar a la cancha. Y no que me quedé ahí afuera escuchando los bombos de la calle. Ticket to ride. To ride directo al Palacio. Al Palacio de López. Decime rápidamente, la postura tuya sobre Itaipú, fundamental. ¿Cuál sería para que realmente le quitemos provecho a la situación esta que se aproxima y así apuntalar y apuntar el desarrollo de Paraguay, de nuestro país? ¿Cómo tendríamos que mostrarnos nosotros? Primero, no podemos seguir vendiendo el megawatt a $8. Y Furnas y Electrobras venden a 150 en San Pablo. Es una cuestión absolutamente leonina. Sí. Esa cesión que se hace en pos de un tratado de altura, ¿no? Cesión, no, esto es ya venta, ¿eh? 1. 2, no ese tema de que vamos a utilizar nuestra energía y vamos a vender a terceros. No, la vida es muy corta. Nadie vive más de 1 millón de horas. Vos multiplicás. Nadie vive más de 1 millón de horas. Multiplicá. 1 millón de horas son ¿cuántos años? 140 años, más o menos, 150. 1 millón de horas. Si vos multiplicás 24 por 165 en un año, creo que te da 8.700. Si vos vivís 100 años, vivís 830.000. Entonces, acá yo suelo escuchar gente, ayer estuve hablando con Marcelo, no me dice, nosotros lo que tenemos que crear es un espacio de conversación para establecer las bases de Paraguay en 30 años. Claro. Pero ya pirona, en 30 años no se ve si el planeta va a existir. Aparte que no hay un planeta B, hay solamente un planeta A. Un planeta A. Lo único. Entonces los perros te dicen, no hay opción vamos B. a hacer. No, se hace hoy. Claro. Se hace Estoy hoy. de acuerdo contigo. No mañana. Mañana será otro día. Entonces, Itaipú. Conténse, no mañana, te lo digo. ¿Te acordás de esa canción? Bueno, después qué más. No, Itaipú, ya se está, y un ministerio de energía que ya hace mucho se intentó, y una matriz de la electricidad paraguaya.
que ese beneficio redunde directamente en la disminución de la tarifa. Imagínense, tenemos un altísimo precio en la comercialización de la energía eléctrica. ¿Y cómo, Pico? Entonces, esa plata que va a sobrar en caja, que pague esa diferencia de todos nosotros que nos vamos a vivir 1 millón de horas, porque queremos que sea 1 hora con un aire acondicionado, ¿verdad? Es fabuloso el planteamiento. Decime, ¿y cómo corregirías toda esta historia de los combustibles, las vialeras, contratistas del Estado, funcionarios públicos, planilleros, policías? Ya mencionaste que deben de unirse los militares y los policías. Yes. Compayo, deben sentarse en torno a un gabinete, toda esta gente, a reconstruir, por ejemplo, sus condiciones, digamos, de contratos, o les diría simplemente múdense a otro país. No. Así como están las cosas. No, hay que incentivar indudablemente la inversión. Sí. Ahora, ¿cómo plantearías eso? Vamos a qué tipo de inversión. Vos sabés que nosotros hoy tenemos 6.000 estaciones de servicio en Paraguay. 5.400. En todo Brasil no hay 3.000. Sí. Entonces, lógico que es un lavado de dinero. Porque yo digo, imagínate, en la pandemia, todo el mundo estaba feliz con la cuestión. Feliz menos el empleado, ¿no? Que sufría el estrés de que iba a quedar sin trabajo. Pero, ¿a vos te parece que Miki García o otra gente que está en los zapatos, con todo el respeto que pueden ser tus amigos, discúlpame, ellos seguían facturando como si vendían 1 millón de litros al día y no vendían 100? Pero la diferencia, lavan la plata. Ese no es el negocio de las estaciones de servicio. ¿Eso acaso no hace Cartes? Cartes te dice, no, hoy yo vendí 1 millón de litros. Bola. Vendió 10.000, pero la diferencia factura y te lava el dinero. Entonces, el tema del combustible... ¿Pero vos estás seguro de eso? ¿Que hiciste tus cálculos? Yo soy abogado de grandes... Yo soy abogado de grandes bandidos, Bruno. Soy abogado, Nio. Sí, yo Ahora, sé que soy abogado. Soy abogado de piratas, de contrabandistas, pero no asesinos, de pederastras, ni de narcos. Por eso que sigo vivo en la frontera, ¿verdad? Entonces, conozco el tema. Soy un abogado. Decime una cosa, esa frontera que mencionaste, esa frontera, ¿cómo podemos nosotros hacer que resurja Ciudad del Este y la frontera paraguaya? Porque Brasil resurge del otro lado y nosotros estamos cada vez más atrás, amigo. Vamos a la frontera rural. La frontera rural tiene que cumplirse la ley en donde ningún extranjero por sí mismo, por interpósita persona o con acciones mayoritarias en una empresa, no pueden tener 1 metro de tierra excepto a 50 kilómetros de la frontera. Pero eso siempre se dijo, nadie la cumple ley eso. Está, la ley está. Nadie entonces, cumple nomás. Usen y abusen, dijo alguien, ¿verdad? Acá el actual, ni allí, siendo colorado, tiene que proteger la soberanía paraguaya y ser nacionalista y no lo hace. Son colorados mercantilistas. Eso uno. Ahora, en cuanto a las ciudades, vamos al caso de las ciudades gemelas, que se implementó en Brasil hace 5 años, en donde todas las ciudades de Brasil que están en las fronteras con otras ciudades, vamos al caso de Ciudad del Este y Pedro Juan, o el Chuy en Uruguay o en Bolivia y otras, ¿verdad? O Encarnación Posada puede ser también. En el caso de Brasil nomás. De Brasil, perdón. En el caso de Brasil. Solamente Brasil sacó esta ley. Perdón. En donde atender lo vivo que son estos lusitanos, por algo, empezaron con el tratado, la bula papal de Alejandro VI, Tordesillas, y terminó con Tordesillas, se comió la mitad del continente, ¿verdad? Sí. Los lusitanos son grandes políticos. Hay que tener precisa esa precisión. Nosotros somos latinos, igual que los lusitanos, pero somos más españoles, ¿verdad? En el caso de Brasil, las ciudades gemelas, por ejemplo, hoy son como 26. Vamos al caso de Foz. Vos te vas hoy a Foz con tu pasaporte paraguayo y tenés el mismo precio de la mercadería que se vende en Ciudad del Este. Si sos paraguayo con pasaporte
o si sos brasileño residente en el exterior que venís a visitar tu país, o sos japonés, coreano, griego, lo que fuere, no cruzás ya a Ciudad del Este. Porque se produce allí una figura muy poco utilizada en Paraguay, excepto en las zonas primarias, que es el duty free. Duty free, sí. El impuesto libre. Pero se hace antes, ¿en dónde se da? En zonas primarias. ¿Y cuáles son nuestras zonas primarias? El aeropuerto Ciro Petirosi, y hay unas cuantas loyas, dicen los brasileños allí, pero nadie compra. No sé, yo no sé si es por lo que la oferta no es muy variada, no sé, o es por el poco tráfico, la poca demanda. Pero cuando nosotros viajamos al exterior, el duty free, que puta, todo el mundo quiere comprar allí, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Bueno, y así va. Entonces, hay que implementar el duty free y una cuestión muy importante, que son las zonas francas, no la maquila. O sea, la maquila puede estar en la zona franca también. A mí me ocurrió presentar ese proyecto de zona franca en el país. Se lo robé a Sosa Jovellano. Guasmosi le prohibió que presente y yo agarré su proyecto con un compañero diputado, Orella, y presentamos. Esas zonas francas deberían funcionar así. No como hoy, en donde se limita la cantidad en la frontera. Las zonas francas tienen que ser para que cualquiera las ponga. Ponle del centro de cualquier ciudad a 2 kilómetros mínimo, ¿verdad? O 3, porque son grandes, ¿no? De hecho. Y vos tenés un muestrario de lo que tenés en la zona franca. En el edificio de Lai, llamarle Chopinchina, llamarle Americana, lo que fuera. Ahí vos comprás. Entonces, con un convoy en donde está el funcionario, lo más correcto posible de aduanas, que acompaña la compra de 1000 perfumes. ¿Cuánto paga el extranjero que viene a comprar en una zona franca? Como no se va a ir a la afuera, hoy se utiliza más como depósitos. Se paga el 0,5 sobre el valor factura. No pagas nada. Eso está en la ley y nadie sabe. Si a mí me cuesta los 1000 perfumes $100,000, el 0,5 ¿cuántos son? 500 dólares. Por supuesto que voy a mover yo la admisión temporal y toda la cuestión que hace al comercio en cuanto a importación. Y ahí te hago un paréntesis. Atender lo mal que estamos, importamos escarbadientes. ¿Qué es lo que es esto? Importamos escarbadientes. Qué bárbaro, no sabía eso. Pues lógico, mirá el escarbadiente, industria brasilera. Importamos fósforo. Sí. Como si no tuviéramos ramas caídas para hacer eso. O sea que nuestra capacidad de manufacturación luego hay que reeducar. Va para atrás. Ese es el Estado que no hay que reformar, hay que fundar. Hay que fundar la república acá. No es una nueva república como dice el sofista Euclides. Él habla de una nueva. ¿Qué nueva? ¿Y cuándo hubo república acá? No, es fundar la república. ¿Cuál es tu opinión de Euclides? Y ahora es un chanta absoluto. Yo lo conozco bastante bien. ¿Así lo calificas? Él, lo único que le importa, a mí me dijo una vez, ¿verdad? Lo único importante es la chapa dorada. La chapa dorada es la del ser ministro del Ejecutivo. ¿Cómo pico yo siendo supuestamente socialdemócrata, supuestamente perseguido en la época de la dictadura? Fue ministro de González Maqui. Cuando digo todo, de industria. Y hoy es ministro del secretario privado del tirano que lo tuvo al preso. Es un converso. No analicé es una pieza fundamental para el establishment porque de oficialista ahora va a pasar a opositor. A él todo le cabe. ¿Sí? Le cabe ser de Cerro Olimpia siempre y cuando va a tener como una cotorra espacio donde hablar. Así como yo también hablo, ¿verdad? Pero yo creo que él manicura muchas cosas. Bueno, pero no vamos a ahondar en eso ahora. Zona franca, maquila. Vos en la maquila, compañero, pagas el 1% más el valor agregado. El valor agregado, compañero, significa electricidad, mano de obra paraguaya, etcétera, etcétera. Y producir dentro de la zona franca. Los perros no usan la maquila acá. O usan
para importar ya productos terminados, que no los manufacturan y con la conciencia del propio gobierno y complicidad, venden como si fuera que son hechos acá. Y no es así. La 60-90 de incentivos. Se tiene que volver. Imagínate, esa es un caso, que disculpame que te estoy siendo muy... La 60-90 es una ley maravillosa que permite el no pago de impuestos que hacen a renta, de IVA, de aranceles, en la importación de bienes. Y es una ley que no fue derogada. Es la única ley en Paraguay que está en suspenso su aplicación. Así, che. Y te permite que las remesas a partir de $1 millón o 5, no, que mal no recuerdo, estén exentos también de gravámenes. Me hablaba de la provisión de servicios al Estado. Yo conozco bien ese tema porque a mí me cupo hacer la reglamentación de la ley de contrataciones públicas que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, pidió a Paraguay, y a través de una consultora que se llama Strategos, muy buena gente, me responsabilizaron a mí ese tema. Conozco muy bien el tema administrativo. No, yo sé, y los minutos pasan acá, pero antes de despedirte, porque yo quisiera seguir contigo y conversando, porque no, es enriquecedor todo esto. Decime, ¿cómo vos sabés dónde estás parado con miras a abril 2023, digamos? ¿A través de encuestas? ¿Alguien te acercó algunos datos? Porque de repente vos estás desaparecido. Inclusive acá pasan muchos colegas eleccionarios tuyos o presidencialistas, no sé cómo denominar eso, y pocos se acuerdan de Payo Cuba. De repente yo le digo que claro, está Payo también, le digo yo, sí, Payo, pero y no sé, y de repente vos que estás en ese Payo móvil, pero sabes un montón de información que acá la prensa en general no la maneja, digamos. Entiendo que hay una encuesta hecha por el propio gobierno que sigue día a día el propio Velázquez. Sí, Velázquez. Sí. Una encuesta de miles de hojas que se hizo a través de una empresa norteamericana con la base fehaciente del registro civil permanente paraguayo. Y ahora hicieron otra que no tengo que no tuve comentario al respecto. En la anterior, que se hizo en febrero, de 7.650 personas entrevistadas, y eso lo sabe Efraín, lo sabe Katia, lo saben los que estamos en este asunto. Payo 24, Efraín 24%. Yes. Efraín 12. O sea, referentes de la oposición. Claro, se preguntó. Sin los colorados. Se preguntó a cielo abierto. A todos, colorados, liberales. A todos entraban acá. En la encuesta. En la encuesta, sí. ¿Quién sería ideal para encabezar la concertación? Sí. Payo 24, Efraín 12, Katia 11. Después viene Bur, inclusive. Bur tiene bastante buena performance en Asunción. Sí. Pero luego no tiene índice de exposición al interior del país. Escuchaba que decía el anterior entrevistado de que a mí me va bien el interior. Es cierto y agradezco. Pero me va bien en el Club Centenario también. Cuando me voy al sauna, que puta, los perros hola, Payo, están felices. Los mayores, viejos como yo, me transmiten el convencimiento de que hace falta dictar dura ley. Claro. Esté loco o no esté loco. Pero ellos saben que yo no como vidrio. Ahora, hay ciertas actitudes histriónicas mías como táctica para llamar la atención. Así hizo Trump. Todos querían saber qué hacía el loquito de Trump. Así hizo Bolsonaro. Bolsonaro no tenía medio, tenía el teléfono. Este es un arma mortal, este es un 22. Sí, pero ahora tiene Lula el 42% y Bolsonaro el 33%. Está bien. Y Lula va a terminar como siempre hizo, y me parece correcto desde el punto de vista político. ¿Él va a ser el presidente de Brasil? Y su vice va a ser un liberal. Sí. Como ya fue Temer. Almin. Claro. Acordate quién fue el vicepresidente de Lula. Temer. Gran liberal que fue presidente después. Que le dio ese balance. Dilma, ¿quién fue su vice? Alencar, liberal también.
Entonces, yo tengo que encontrar... O sea, Lula va a ser presidente de Brasil. Sí, va a ser. Bueno, y acá, ¿cómo Payo puede llegar a ser un paraguayo? Tengo que encontrar... Presidente de Paraguay. Sí. Amplia mi pregunta. Sí. Un paraguayo Lo único que me cabe es tener fe en que los voy a noquear a los Santi y compañía. ¿Te parece? Sí, noquear con 2 millones de votos. ¿Te parece? Claro. Mira que son muy poderosos. Ay, wow. Pero el alambre, cuanto más también así, también el mayor de los alambres también se vence. Vamos a usar esa metáfora. Y es más, si pico la presidencia de la Concertación, voy a tener el Partido Liberal apoyándome con las siguientes premisas. ¿Qué pasa con Euclides, que está ahora ahí en el candelero? Él tiene que entrar. Si Euclides gana y gana bien, le vamos a apoyar a Euclides, ¿verdad? Ok. Sí. No van a haber grandes cambios en el país. ¿Y qué pasa con Alegre? Y si gana Efraín, lo apoyaré a Efraín. Ahora, si yo gano, y hay una cosa muy importante que yo les planteé la otra vez, que no quisieron poner todavía en el preacuerdo, porque hay que poner. Se hace en todas partes del mundo. De antemano ya vos decís, el que gana la presidencia lleva, por ejemplo, yo en la interna, ponele que Efraín gane, a Efraín que le gusta escuchar cuando yo digo esto, ponele que Efraín gane con 40%, ya que ya me dijo la otra, a la puta, yo puedo cómo apoyar, no, le dije, bueno, ponele que Efraín gane con el 40% en la interna, y Katia saque el 30%, si se candidata, ¿verdad? Y Euclides saca el 20%, y yo no saco nada. No hay problema. Efraín tiene el 40% de los 11 ministerios y el 40% de las 22 entidades descentralizadas, autónomas y autárquicas. Y tiene preferencia para elegir al ministro de Hacienda, Interior y Defensa. Eso es de él. Excepto que él no tome, puede tomar el segundo, esos tres. El segundo obtuvo 30. Y en la misma forma que te dije anteriormente, pero con un hándicap. Itaipú. Y el tercero... ¿A quién vos le pondrías en Itaipú? Imaginariamente. Supongamos que vos estés a la cabeza. A Pedro Ferreira. A Pedro Ferreira. Claro. ¿A quién más? Pedro Ferreira. Yo estuve en la ANDE, uno me conoce extraordinariamente y en detalle lo que es todo esto, ¿verdad? Decime una cosa y ya tenemos que terminar. Agradezco infinitamente que... Al contrario, Bruno. Hayas venido acá y que recale acá en este humilde estudio para verter todas tus cosas muy positivas siempre, porque tenés mucha gente que te sigue. Decime, esta dupla que todavía no está formalizada, pero que aparentemente se va a confirmar, entre Alegre y Liberal y Hugo Estigarribia Colorado. ¿Cómo ves eso? Me parece muy saludable eso. Ofrecer una candidatura variapinta, mechada. ¿Podría funcionar eso? Sí, podría funcionar, Ahora, yo tendría que hacer a la inversa con una persona liberal en el afán de ganar la Concertación. Claro que suena muy electoralista esto, pero también no solamente hay que ser romántico, tengo que encontrar el punto medio, ¿no? Y que sea un liberal que pueda compensar también mis cuestiones radicales. En ese afán ando, pero cuesta porque es más fácil en el caso de Efraín encontrar un colorado, en este caso Hugo. Para mí es más difícil encontrar un liberal con índice de exposición suficiente para ganar la interna de la Concertación con los votos liberales. ¿Y vas a tener tiempo para eso? Sí, hay tiempo hasta el 31 de agosto sí, para presentar esa dupla. Bueno, Payo, muchísimas gracias. Acá tenés una cámara. ¿Qué le decís a la ciudadanía en general? Hoy supuestamente van a firmar un preacuerdo, no sé qué es lo que va a pasar hoy. Pero la Concertación se va a hacer, la Concertación. ¿Vos sos parte de la Concertación? El Cruzada, el partido que es mi herramienta electoral, fue el primer partido que oficialmente, por una convención, apoyó la Concertación. No una alianza. Ese es un tema bastante denso que después, oportunamente, va a entrar a debatirse.
porque hay otras Cruzada actitudes. Nacional fue lo Cruzada que- Nacional dijo sí a la concertación en enero ya. La concertación va a salir a sablazo, a moquetazo, como fuere, retóricamente hablando. Va a salir la concertación y va a enfrentar. Vos sabés que el tema entre Santi y Velázquez no es como pinta la gente, ¿eh? Están bastante así. Cabeza a cabeza. Ahí están cabeza a cabeza. Santi lleva unos puntos más, según encuestas serias, no las que hacen algunos mercaderes de las encuestas. Sí, ya sé. Famoso. Hay de todo en la viña del Señor. Bueno, entonces podemos augurarte un éxito sorprendente, sorpresivo, ¿verdad? Sí. ¿Es así? Sí, Bruno. Y también te desafío. Porque vi que ya incursionaste en la política y me encantó eso la otra vez acá en Sí, Asunción, no, ¿verdad? pero yo muy tímidamente. Ay, cuau. Pero No. ¿tenés que verter o vertir? Verter. Verter creo que es. Verter. Vayamos a vertir, a divertir. Busquemos todo la. Verter Bueno, creo que es. No sé, pero en fin. ¿Qué cosa? no podés estar vos ni nuestros coetanos ajenos a la actividad electoral y a la actividad política. Porque los perros dicen, no me meto en la política porque es sucia, porque los perros se traicionan y solamente se roba. A este paso, el hijo de Zacarías Irún va a gobernar nuestras vidas en poco tiempo. El hijo de Calé va a ser presidente todavía porque ellos sí están en la política. Los hijos de mucha gente que hoy está nos van a gobernar. Y todo porque nosotros fuimos mojigatos y no queremos entrar a hacer política. Somos unos tontos. Y la burguesía, e igual, no quizás a la oligarquía, pero por ahí nomás, es la que define las cosas acá. Debería definir, corrijo, y no define. ¿Quiénes definen acá? Los lumpens. Sí. Lastimosamente. Payo, muchísimas gracias. 30 minutos de las 12, la hormiguita. ¿Qué era la hormiguita, che? La hormiguita, claro. La hormiguita con tu payo móvil, ¿verdad? Y vos venías acá, pero acá tenés una casa en Asunción. No, acá hay un PC. Un PC. Ahí pero pongo la hormiguita, el símbolo de la Cruzada Nacional. Fue de un movimiento que ya en el 2000 fue parido para la intendencia en Ciudad del Este. No hablamos de Miguel Prieto como posibilidad. No. ¿Vos estás enfrentado a él? No, pero hay algunas cuestiones que yo como viejo ya observo. Lo observo, ¿verdad? Y, bueno, pero él no puede ser candidato porque hay que tener 35 años. Sí, no, yo la jura. Pero ¿tendría chance alguna vez de Yo creo que sí. él? Yo creo que sí. También. Sí. Gente joven. Bueno, sí. Payo, vos estás en tu mejor momento, creo yo, y hay que apoyarte, ¿verdad? Y yo sé que mucha gente piensa como vos, y vos sos llano, claro, y qué sé yo, y decir las cosas por su nombre. Y yo creo que hay que ser así, ¿verdad? Ese café con leche es el que hay que eliminar, o café o leche y simple. ¿No te parece? ¿Cómo es que dice esa música? Me gusta la gente que cuando saluda te mira de frente. Eso sí, me gusta la gente. Que cuando saluda te mira de frente. Bueno, aquí cerramos con ABBA, I Still Have Faith in You. Yo tengo fe en vos, se llama esta canción de ABBA, este cuarteto sueco.